Hemos estado hablando a través de estos días, el día de ayer, estuvimos hablando acerca de lo que significa andar en el Espíritu. Y bueno, pues hemos visto que esto hace referencia a una manera de vivir, y esa manera de vivir pues es la marcada por Dios a través de su palabra, siendo verdaderos cristianos, obedientes a los mandamientos del Señor, ¿verdad? Luchando por vivir vidas rectas delante de su presencia. Hemos estado viendo también por la tarde, estuvimos hablando acerca del ejemplo de la iglesia en Éfeso, y en particular ese primer amor que mostraron en su servicio al Señor, y que, como estuvimos viendo a través de la lección, debería de perdurar para siempre, y así de esta manera haciendo una aplicación a cada uno de nosotros, la manera en la que debemos nosotros estar dispuestos a servir al Señor. Y esto, mis amados hermanos, porque esto es lo que queda en la memoria, porque estos son los buenos ejemplos. Estos son los buenos ejemplos que queremos recordar. Estos son los buenos ejemplos que queremos que queden delante de la presencia del Señor. Podemos ver algunos otros ejemplos en las Escrituras de iglesias que fueron reprendidas, que se les llamó la atención por su mal proceder totalmente alejado de lo que a Dios le agrada. Y esto es sin duda alguna lo que queremos que quede delante de la presencia del Señor como recuerdo, ¿verdad? En el caso de la iglesia local, de esta iglesia, aquí en este lugar en donde este grupo de hermanos se han puesto de acuerdo para servir al Señor, para congregarse, para adorarle, para desarrollar la obra del Señor, cumplir con la voluntad del Señor. Los buenos recuerdos que queremos que queden delante de la presencia del Señor. Como podemos nosotros ver un ejemplo en las Escrituras ahora de otra iglesia, la iglesia en Tesalónica. Y podemos ver a las palabras podemos nosotros considerar las palabras de el apóstol Pablo diciendo con respecto a esta iglesia, haciendo memoria, el recordatorio de su instancia con estos hermanos en Tesalónica. Nos dice el apóstol Pablo en la primera carta que escribe a esta iglesia en Tesalónica, en el capítulo 1 y en el versículo 3, dice el apóstol Pablo: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna que ver el progreso de la iglesia es algo que llena de regocijo el corazón. Sin duda alguna que verles a ustedes en este lugar cumpliendo con la voluntad del Señor y esforzándose cada día para seguir así, pues esto es un aliciente para todos los demás seguir ese buen ejemplo. Como el buen ejemplo que podemos ver a través de las Escrituras de esta buena iglesia en Tesalónica. Y esto es lo que queremos que quede en la mente y en el corazón de todos nosotros. ¿Qué es lo que estaba en la mente del apóstol Pablo? Pues aquí en este versículo 3, a grandes rasgos, podemos ver lo que el apóstol Pablo estaba recordando de estos hermanos. Si vamos al libro de los Hechos, podemos ver en el capítulo 17, cuando el apóstol Pablo estuvo en Tesalónica.
y cómo es que llegó el Evangelio a ellos y cómo es que ellos recibieron de la palabra del Señor. Y dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17 y en el versículo 1 al 4, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y ahí podemos ver a raíz del celo de aquellos hombres, lo que intentaron hacer con estos siervos del Señor. Pero podemos ver la buena disposición del apóstol Pablo y Silas con respecto a la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver el aceptamiento de ellos hacia la palabra del Señor, hacia que Jesús, como el apóstol Pablo y Silas predicaban, pues aceptándole como el Cristo, el ungido de Dios, aquel que había sido revelado en las Escrituras, en quien ha venido ese cumplimiento. Muchos creyeron. Y así podemos ver que da inicio este grupo de cristianos dispuestos a cumplir con la voluntad de nuestro Dios. A quien ahora el apóstol Pablo, escribiendo esta carta, tiempo después, el apóstol Pablo escribe esta carta acordándose, dice, acordándonos sin cesar, ahí en primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 en adelante, y en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Esto es lo que estaba en la mente del apóstol Pablo, la obra de vuestra fe. ¿Cuál fue esa obra que el apóstol Pablo recordaba? Bueno, pues podemos ver aquí mismo en estos versículos siguientes, desde el versículo 6 al 10, nos dice la Escritura: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aquí podemos ver la adversidad que experimentaron estos hermanos en aquel momento en el que recibieron la palabra del Señor. Dice el versículo 9: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjense, la obra de vuestra fe. ¿A qué está haciendo referencia el apóstol Pablo? ¿Cómo es que estos hermanos recibieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo aceptaron, lo creyeron, lo obedecieron, lo pusieron en práctica en sus vidas? Y esto es algo que debe quedarse, y sin duda alguna que impacta y que quede en la memoria de cualquiera.
y sobre todo de estos siervos del Señor, como el apóstol Pablo, entregados por completo y preocupados por la predicación del Evangelio, por la salvación de los perdidos. Y al ver la buena disposición de estos hermanos en este trabajo, pues sin duda alguna que era algo que se quedó grabado en su corazón. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que ellos creyeron en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos vivieron vidas entregadas totalmente al servicio de nuestro Señor, sabiendo que algún día nuestro Señor Jesucristo habría de volver, que se había de efectuar una resurrección de muertos y una transformación de vivos cuando Jesucristo se manifieste, para así ser juzgados y otorgarse a los fieles la vida eterna y la entrada a las mansiones celestiales. Esta era la razón del por qué ellos perseveraban fieles. Y esto lo podemos ver en el capítulo 4, en versículos 3 en adelante, el apóstol Pablo hablando con respecto a la resurrección de los muertos, con respecto a la transformación de los vivos, con respecto a la esperanza de los fieles, que sin duda alguna era el motor que hacía a estos hermanos perseverar en su vida delante de su presencia. Así que dice el apóstol Pablo, recordando la obra de vuestra fe. Aquí vemos a estos hermanos ante las grandes pruebas, recibieron el mensaje de salvación, permanecieron en él, lo predicaron, fueron buen ejemplo para otros hermanos. Partiendo de ellos, el evangelio fue divulgado a otros. Esta es la obra del cual el apóstol Pablo hace referencia. Por eso estamos hablando la importancia de el estar comprometidos con Dios. La importancia que verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros. La importancia de que permanezca vivo el primer amor, para así de esta manera obrar. La iglesia del Señor tiene una obra que desempeñar, que desarrollar. Dios le ha dado una encomienda de predicar el evangelio a los perdidos. Y le ha dado muchas indicaciones de cómo organizarse para poder desempeñar esta labor. Y para que la iglesia local pueda organizarse, depende de la buena disposición, el involucramiento, la entrega de cada uno de los miembros, para que la iglesia pueda tener sus ancianos, sus diáconos y cada uno de hermanos y hermanas dispuestos a contribuir para enseñar unos a los otros. Esta es la obra que Dios está demandando, y esto requiere preparación, esto requiere disposición. La disposición que debemos nosotros tener. Estos hermanos obraron conforme a la palabra del Señor, y esto, sin duda alguna, que es esencial. No conforme a nuestras opiniones, no conforme a nuestros conceptos, conclusiones, sino conforme a la indicación del Señor. Y dice en el capítulo 2 y en el versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad
la palabra de Dios. Dice, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Esto es esencial, hermanos, hermanas. Que todo lo que nosotros estemos escuchando, lo estemos obedeciendo. Que es lo que platicábamos al mediodía, ¿verdad? Que todo lo que se nos enseña de la palabra del Señor, estemos prontos a poner en práctica en nuestras vidas. No echarlo en saco roto, sino vivirlo. Vivirlo. Esto es la manera en la que nuestra fe se manifiesta a través de nuestras obras. Y esto es esencial, porque una fe que no tiene obras es una fe muerta. Es una fe antibíblica. Yo no puedo decir tener fe si no estoy dispuesto a trabajar, a obrar. Si no soy materia dispuesta para colaborar con el trabajo de la iglesia local. La obra de vuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe verdadera es una fe que obra. Y Dios, a través de su palabra, por medio de Santiago, nos habla de esto con toda claridad. Santiago, en el capítulo 2 y en el versículo 14, nos dice la Escritura: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y luego hace una pregunta: ¿podrá su fe salvarle? Entonces, esto es para que cada uno de nosotros hagamos conciencia. Si verdaderamente tenemos nosotros la fe que agrada a Dios, como lo dice el escritor en los Hebreos capítulo 11, versículo 6. La fe que agrada a Dios, según Romanos 17, es la fe que nace por el oír la palabra del Señor. Que nace por medio de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como el mismo apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1 lo menciona. El Evangelio, el poder de Dios para salvación. Predicando el Evangelio, escuchando el Evangelio, es como nace la fe. Y esa fe verdadera es una fe que actúa. Una fe sin obras es una fe distinta a la que leemos en las páginas de la Biblia. Y es una fe muerta. ¿Podrá la fe salvarle? Esta es una pregunta retórica, en donde no está esperando de una respuesta, sino que lleva la respuesta en la misma pregunta. Al leer nosotros, ¿podrá su fe salvarle? Claro que no salva. Y esto es el contexto de lo que Santiago está hablando. Una fe sin obras es una fe muerta en donde no hay salvación. Por esta razón el apóstol Pablo trae a la memoria la fe, la obra, dice la obra de vuestra fe. Porque esta es la fe que Dios espera, que Dios busca, la fe que Dios le agrada. Dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y ahí da algunos ejemplos en los textos anteriores, haciendo la comparación con una fe sin obras. Nos dice este siervo del Señor que es una fe muerta. E incluso dice el versículo 26 de aquí mismo, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Fíjense cuántas ilustraciones Santiago nos enseña o utiliza para que nosotros podamos comprender lo importante que es obrar, poner en práctica lo que aprendemos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y la pregunta es, ¿podrá esa fe sin obras, podrá esa fe salvarte? No, no salva esa fe. Que no obra en obediencia
a la palabra del Señor. Como estamos hablando, de lo contrario es una fe muerta, porque una fe verdadera se muestra a través de las obras, porque la fe y las obras actúan juntas. Y dice del versículo 18 al 22, dice: porque alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Pero de qué les sirve? De nada. Dice el versículo 20: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿O que la fe se perfeccionó por las obras? Lo esencial, y aquí podemos ver a este siervo del Señor por inspiración, hablándonos acerca de lo indispensable de la fe. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 11, podemos ver nosotros a través de las escrituras varios ejemplos de fe. Y todos ellos tienen que ver con lo que estuvieron dispuestos a hacer por Dios. La manera en la que obedecieron a Dios por sobre todas las cosas. Así que el apóstol Pablo, en la carta que escribe a los tesalonicenses, nos dice la palabra del Señor ahí en primera los Tesalonicenses capítulo 1 y en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Una fe que obra, una fe obediente. Y luego dice la siguiente parte del versículo: del trabajo de vuestro amor. Aquí podemos ver, como hemos estado considerando, acerca de todas estas menciones que hace el apóstol Pablo, acerca de la obra de los hermanos ahí en Tesalónica, del buen ejemplo, de la manera en que recibieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo pusieron en práctica en sus vidas. Y esto es, como estamos viendo, en primer lugar, una fe obediente. Pero también el apóstol Pablo habla del trabajo de vuestro amor. Y esto es, mis amados hermanos, porque servir al Señor requiere un esfuerzo. Y es importante que nosotros lo entendamos. Dentro de grupos religiosos, bueno, pues hay grupos religiosos que tienen su manera de proceder, en donde tienen sus dirigentes que se encargan de todo, y sus feligreses simplemente van cuando quieren, hacen lo que quieren, se comportan como quieren, porque no son más que simples oyentes, ¿verdad? Que hacen lo que quieren. Lo que nosotros podemos ver a la luz de las escrituras, cómo es que se compone la iglesia, o lo que Dios demanda de su iglesia, pues tiene que ver con trabajo, con la disposición de trabajar, de obrar en pro, en beneficio de la obra. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, debemos entender el compromiso que tenemos de hablar a otros del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos contactos con familiares, compañeros de trabajo, personas en la tienda, en la gasolinera. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos, traer folletos a nuestro alcance, y a toda persona, en todo lugar con quien nosotros hablamos, tenemos el compromiso de hablarles de la palabra del Señor. Tenemos el compromiso de identificarnos como cristianos fieles, verdaderos, que aman a Dios, que tienen una fe verdadera, que obran y que trabajan. No estoy hablando del trabajo material, físico,
sino lo concerniente al trabajo espiritual, a la predicación del evangelio, a la edificación de los santos. El trabajo, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo está haciendo referencia, como mencionábamos un poco el día de ayer, esta palabra, trabajo, hace referencia al trabajo pesado y molesto que solo por el amor podemos sobrellevar. Un padre de familia puede trabajar largas jornadas de trabajo. Un padre de familia trabaja pesado ante las inclemencias del tiempo, el sol, el frío. Un padre de familia se esfuerza y sacrifica y maltrata su cuerpo. Eso es trabajo. Maltrata su cuerpo para obtener un sustento. Y a través de este sustento poder dar lo necesario a su familia. Eso es trabajo, es algo molesto, pesado, dañino, que incluso puede ser malo para nuestra salud. Pero el amor que tenemos a nuestra esposa, el amor que tenemos a nuestros hijos, es lo que nos hace sacrificarnos a trabajar arduamente por el amor que nosotros le tenemos a ellos. Esto es trabajo. Y debemos nosotros saber y entender que el trabajo espiritual pues requiere también de ciertos sacrificios para servir al Señor. No debemos nosotros sentirnos tan cómodos o a gustos o pasivos en la iglesia. Debemos estar trabajando, esforzándonos, invirtiendo tiempo para servir al Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, pues nos describe perfectamente acerca de lo que es el amor y todo lo que soporta el amor. Este es el trabajo de vuestro amor, el trabajo pesado, molesto, que solamente por el amor nosotros llegamos a realizar. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7, nos dice el apóstol Pablo: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, nos dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Corintios, nos describe lo que es el amor. El amor que debemos tener para con nuestros hermanos, el amor que debemos tener a Dios, a la iglesia, al trabajo de la obra. El amor a los perdidos, que están sumamente necesitados de la palabra del Señor, para así de esta manera encontrar la salvación de sus almas. Trabajo que usted y yo tenemos el compromiso, la responsabilidad delante de nuestro Dios de desarrollar. Podemos ver grandes ejemplos en la vida de aquellos primeros cristianos que verdaderamente experimentaron grandes pruebas para así de esta manera servir al Señor. Nos dice allí en primera carta a los Tesalonicenses, regresando en primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 9, el apóstol Pablo habla exactamente de esto: el trabajo de vuestro amor, ese trabajo pesado, duro, que solamente por el amor uno está dispuesto a desempeñar. Primera a los Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no seros gravosos a ninguno de vosotros,
os predicamos el Evangelio de Dios. Y aquí tenemos al apóstol Pablo y sus compañeros dando este ejemplo a nuestros hermanos. Y como lo podemos ver al tratar un caso, un desorden que había en la iglesia, ahí mismo en Tesalónica, en segunda a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, al hablar acerca de la corrección para aquellos que anden desordenadamente y no trabajando en nada, sino siendo ociosos, el apóstol Pablo manda reprenderlos y enseñarles a ser responsables. Y el apóstol Pablo habla del ejemplo que él mismo ha dejado. El apóstol Pablo siempre estuvo dispuesto a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En ocasiones tenía el apoyo de iglesias que le ayudaban, contribuían con el apóstol Pablo, como lo menciona a la iglesia en Filipos, para la predicación del Evangelio. Pero en muchas otras ocasiones el apóstol Pablo tuvo que trabajar con sus propias manos para poder continuar con la predicación del Evangelio. Y nosotros los evangelistas sabemos, los predicadores sabemos que el compromiso con nuestro Dios es permanente. Y si Dios nos da la oportunidad de tener un sustento para dedicarnos a la predicación, lo hacemos. Pero si algún momento en la vida no lo vamos a tener, debemos nosotros tener la convicción de que aún así debemos persistir en la predicación del Evangelio. Trabajar con nuestras manos, si esto así lo requiere, para predicar el Evangelio. Continuar en la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a hacer si amamos a Dios, si amamos su palabra, si amamos a nuestros hermanos y si amamos a los perdidos. Vamos a continuar trabajando en la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando es pesado y se requiere hacer grandes sacrificios, Dios reconoce a los que trabajan. Como decía, sin duda alguna, esto es algo que los hermanos ahí en Tesalónica tenían presente y eran movidos a continuar. El escritor a los Hebreos en el capítulo 6 y en el versículo 10 nos dice el escritor a los Hebreos que Dios no olvida, como hablábamos ayer acerca de cómo es que en Dios está presente el trabajo que estaba haciendo la iglesia ahí en Éfeso. Pues Dios no olvida. Y dice el escritor a los Efesios capítulo 6 versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no olvida. Y aquí podemos ver el escritor a los Hebreos exhortando a estos hermanos judíos a continuar fieles delante de la presencia del Señor, a no retroceder, a soportar las persecuciones de entre los de su misma nación, como sin duda alguna es el caso también de los hermanos en Tesalónica. Ellos deberían permanecer como nosotros lo hacemos. Lo debemos hacer también. Como mirábamos ayer el ejemplo de la iglesia en Éfeso, ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, su arduo trabajo. ¿Cómo es que trabajaban arduamente? Podemos ver al apóstol Pablo haciendo mención de hermanos, hermanas en la iglesia que estaban siempre dispuestos a contribuir para la predicación del Evangelio. Y ahí en Romanos, en el capítulo 16, terminando, el apóstol Pablo, esta carta a los romanos, como podemos ver desde los primeros versículos, pues hace mención de varios hermanos y hermanas que estaban siempre dispuestos a trabajar y a obrar en pro del Evangelio. Y cada uno de nosotros debemos ser movidos a través de esos grandes ejemplos. Romanos 16, 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales
trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Fíjense, y hablamos acerca del silencio de la mujer, y hablamos acerca del rol a desarrollar de la mujer en la iglesia, y a diferencia al hombre, ¿verdad? Que a la mujer se le manda guardar silencio, y es verdad que no tiene una participación pública en la iglesia, pero como podemos ver a la luz de las Escrituras, aún así tiene mucho que hacer. Las hermanas también tienen mucho por hacer, por trabajar en la iglesia del Señor. Y tenemos ejemplos como el que el apóstol Pablo menciona a Tito, ¿verdad? Acerca de las hermanas de mayor experiencia, enseñar a las más jóvenes. Y hay muchas maneras de poder hacer esto. Amar a sus maridos y a sus hijos. Podemos ver nosotros que hay hermanas de experiencia que pueden desarrollar ese trabajo. Enseñar a niños en clases bíblicas, ir preparando a esos pequeños chiquillos en la iglesia, que el día de mañana, con la voluntad del Señor, pueden llegar a ser grandes cristianos, evangelistas, ancianos, diáconos en la iglesia del Señor. Pero para esto se requiere trabajar. Y es necesario también, mis amados hermanos, que la iglesia reconozca a los que lo hacen. Primera carta, regresando ahí en primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, podemos ver que Dios manda que la iglesia reconozca a los que trabajan. El apóstol Pablo está haciendo referencia acerca del trabajo de vuestro amor, del trabajo en la iglesia. Y cada uno de nosotros debemos reconocer, debemos observar a los hermanos que se esfuerzan, que hacen algo, a las hermanas que son buenos ejemplos. Pero fíjense, esto es importante tenerlo presente. Porque muchas veces no acatamos el consejo de Dios, algo pasa con nosotros. Porque hacemos lo contrario a las indicaciones que Dios da en su palabra. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar con algún hermano o hermana con respecto a la responsabilidad de la asistencia o de la colaboración en una de las actividades de la iglesia? E inmediatamente, ¿a quién observamos? ¿A quién reconocemos? A los que trabajan. ¿Pero por qué yo? Si aquel o aquella falta más. Observamos a los que menos hacen. Observamos a los que más son irresponsables. ¿Para qué? Para justificarnos a nosotros mismos. La pregunta es, ¿esa es la indicación del Señor? Eso es lo que Dios nos manda hacer, estar observando a los que menos colaboran en la iglesia, para así de esta manera hallar un alivio en nuestras conciencias. No. La exhortación del Señor es observar a los que sí trabajan, a los que sí se involucran. Y no solamente observarlos, sino que debemos nosotros imitarles. Primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el versículo 12, nos dice el apóstol Pablo, en esta misma carta, nos dice la Escritura: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El apóstol Pablo, los hermanos ahí en Tesalónica, haciendo memoria del trabajo de vuestro amor, como lo menciona el apóstol Pablo, y todo lo que esto encierra. Ahora el apóstol Pablo está exhortando a reconocer, a tener en alta estima, y sin duda alguna a imitar, a seguir los pasos de esos fieles siervos del Señor, de esos hermanos y hermanas que verdaderamente están comprometidos con Dios en servirle.
Una vez más, primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 1 y en el versículo 3. Nos dice el apóstol Pablo: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, como ya lo hemos estado considerando, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto, mis amados hermanos, no es algo que vamos a estar o que debemos hacer solamente en un momento de emoción o de entusiasmo y después dejarlo en el olvido. Debemos nosotros ser constantes. Debemos nosotros pensar en la esperanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha ofrecido. Él quiere que nosotros estemos por la eternidad en el cielo. Y depende que nosotros perseveremos fielmente en nuestro servicio al Señor, en nuestras vidas. Que no nos descuidemos, como hablábamos el día de ayer acerca de la monotonía y caer y olvidarnos de ese primer amor que teníamos en el Señor. Debemos nosotros ser constantes, como ellos lo hacían. En el versículo 9 y 10 que leímos hace un momento, nos dice el apóstol Pablo, ahí de primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10, dice la Escritura: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos, fíjense, obedecieron al Señor, sirvieron al Señor, servían al Señor vivo y verdadero, al Dios vivo y verdadero, le servían al Dios que usted y yo servimos de la misma manera. Y dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. El apóstol Pedro nos dice que el día del Señor viene sin previo aviso. Así que cada uno de nosotros, en cada día de nuestras vidas, debemos estar constantes y sin descuidarnos. Porque el día del Señor viene. Y nosotros debemos estar preparados. Debemos nosotros vivir fielmente delante de la presencia del Señor, porque la vida del hombre es como la neblina, como ahí en Santiago capítulo 4 y en el versículo 14 no lo menciona. Porque la vida del hombre es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que la vida no la tenemos segura. Y debemos nosotros perseverar fielmente sirviendo al Señor todos los días de nuestras vidas, hasta que Jesucristo venga por segunda vez o nosotros muramos y vayamos al polvo de la tierra. Debemos nosotros ser constantes como el buen ejemplo y el recuerdo que se nos ha dejado de nuestros hermanos ahí en Tesalónica. Estos hermanos, mis amados hermanos, vivían una vida de fidelidad y perseverancia. Esto es lo que informó Timoteo sobre ellos al apóstol Pablo. Y esta es la razón del por qué el apóstol Pablo está tan regocijado al venir y escuchar estas buenas noticias de parte de este siervo del Señor, y cómo es que aquellos que una vez habían recibido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tiempo después, aún perseveraban con esta integridad delante de la presencia del Señor. Y esto es un ejemplo digno de imitar. Primera a los Tesalonicenses capítulo 6, capítulo 3, versículos 6 al 9 nos dice la Escritura: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, dice el apóstol Pablo, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros
por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros, delante de nuestro Dios. Miren, mis amados hermanos, la constancia, la perseverancia de estos hermanos ahí en Tesalónica, aguardando la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fielmente sirviendo al Señor. El corazón del apóstol Pablo, aún ante todas sus aflicciones o tribulaciones, fue reconfortado, fue revivido al ver el fruto de su trabajo, vivo, perseverante, como lo eran estos hermanos aquí en Tesalónica. Así tan grande es la fidelidad de quien ama verdaderamente la corona de la vida. Como podemos ver ahí en Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el versículo 8 en adelante, el buen ejemplo de estos hermanos en Esmirna y de la gran tribulación y prueba y persecución, y aún así su perseverancia, aún hasta la misma muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11, nos dice la Escritura: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y la indicación no es diferente para nosotros. Aunque vivamos vidas más cómodas, aunque vivamos bajo la protección de nuestros gobiernos, con la libertad de adorar, de servir a nuestro Dios, de congregarnos, la indicación no es diferente. Debemos nosotros servir fielmente a nuestro Dios hasta la muerte. Debemos nosotros vencer todos los obstáculos que nos impidan servir al Señor, que nos distraigan de nuestra vista hacia las mansiones eternas. Debemos nosotros luchar con todas nuestras fuerzas contra todas esas cosas. Dice el versículo 11: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que estos hermanos, confiando en el Señor, como lo es este libro de Apocalipsis, es un libro de consuelo para tremenda persecución y sufrimiento que estaban experimentando los hermanos en el primer siglo. Pero aquí está la esperanza: no sufrirán daño en la segunda muerte. Tendrán la vida eterna en las mansiones celestiales, la vida por toda la eternidad. Así que, mis amados hermanos, nos dice la esperanza que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros vivimos nuestras vidas conscientes de que son muy cortas, de que nuestro paso por la tierra es un peregrinar, y que verdaderamente nosotros vivimos con ansias de que nuestro Señor Jesucristo venga y nos lleve a la vida eterna. A lo mejor tengo muchos planes, muchos proyectos, estoy creando mi familia, amo la vida, amo la relación familiar, pues el amor hacia la vida eterna, el amor a estar por la eternidad delante de la presencia del Señor, delante de su presencia eternamente, debe ser superior a todas aquellas cosas, por hermosas que sean, que podamos experimentar aquí en esta vida temporal. Nos dice la Escritura ahí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve.
Amén. Así sea. Y esta debe ser la expresión de cada uno de nosotros. Ciertamente vengo en breve. Jesucristo viene por segunda vez. Cuando Jesucristo venga, todo va a ser destruido. Y nosotros decimos, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Porque esto es por lo que nosotros vivimos. Esto es lo que nosotros estamos buscando. Esto es lo que nosotros queremos alcanzar. Así que, mis amados hermanos, pues este es el buen recuerdo que el apóstol Pablo tenía de nuestros hermanos ahí en Tesalónica. Y esta es la buena perspectiva que queremos nosotros que el Señor tenga de cada iglesia local, de cada grupo de hermanos en cualquier parte del mundo, que le honra y le glorifica. Si hay alguien entre nosotros que aún no ha venido a la obediencia del Evangelio, ha escuchado la palabra del Señor y quiere venir a sus pies a obedecer el Evangelio y vivir bajo esta esperanza, pues recuerde que el Señor es quien le da la vida para que usted venga y tome esa decisión. Y nosotros de todo buen corazón simplemente le invitamos. Dios les bendiga.